Capítulo 21. Gloria. Durante mis primeros 5 o 6 años con los motilones, casi no tuve contacto con el mundo exterior. Sin embargo, mientras traducía a Mark junto con Bobby, compré una radio de transistores y me la traje a la comunidad. Durante varias noches me quedé despierto escuchando al locutor hablando de cosas que parecían casi irreales. Recuerdo muy bien cómo era el otro mundo, pero parecía muy lejos. Una noche estaba acostado en mi hamaca con moños y flechas para cazar cerca de la cena del día siguiente y escuché la transmisión sobre el primer hombre que caminó sobre la luna. Una parte de mí anhelaba empacar mis cosas e ir a donde fuera, donde dominaban los coches, los aviones y los autobuses, en lugar de las panteras y los jabalíes, pero al mismo tiempo estaba profundamente satisfecho conmigo mismo. Era como si tuviera un secreto que el mundo no tenía, un lugar secreto al que nadie tenía permitido entrar. Pocas personas creían que habían tenido contacto con motilones cuando por primera vez volví a salir al mundo exterior. Sin embargo, algunos periódicos se enteraron de lo que estaba haciendo y cuando regresé a la civilización, nuevamente varios periodistas vinieron a mí y me hicieron preguntas sobre cómo trabajar con ellos. Los informes despertaron mucho interés. No pasó mucho tiempo para que los motilones se convirtieran en héroes colombianos. Me acompañaron varios hombres en busca de provisiones y uno de ellos, Adgus Shara, fue nominado como Hombre del Año de Colombia. Hasta entonces, todas las noticias en los periódicos simplemente reforzaban el hecho de que los motilones eran quienes mataron a los empleados de compañías petroleras. Poco a poco, sin embargo, los periódicos empezaron a comprender en general que los motilones estaban defendiendo su territorio contra aquellos que querían robar sus tierras y destruir su forma de vida. El sentimiento público se transformó y, como en general sucede, se dejó llevar. Indiscriminadamente se empezó a culpar a todos los colonizadores que vivían en esa zona en lugar de ver la diferencia que había entre quienes estaban interesados en cultivar sus granjas y aquellos que realmente habían invadido el territorio de los motilones. Los colonizadores tomaron represalias y me llamaron fraude. Estaba en la selva y cuando regresé en busca de medicinas, los artículos periodísticos estaban llenos de ataques, diciendo que estaba explotando a los indios y convirtiéndolos en una mina de oro y diamantes para mí. Di una buena risa. Podían verme descansando sobre una silla de mimbre con respaldo alto, vestido con traje blanco, sombrero en Panamá, tomando una copa mientras una motilona me servía. Hablé con el doctor Landines sobre esto. ¿Qué es esto? ¿Qué debo hacer?, pregunté. Escucha, dijo, no hagas nada. Es natural que se hable mucho de esto. Los motilones constituyen un grupo de personas muy interesante. Hay una manera de probar todo lo que se dice sobre ellos. Haz el tuyo. Trabajar. Sé honesto con los indios y cada uno que piense lo que quiera. Si pasas tiempo preocupándote por lo que otros piensan, nunca harás nada. Entonces volví a las selvas. El interés por los motilones continuó, pero como no había forma de obtener información sobre ellos, todo el asunto se detuvo. Luego, en 1970, una comisión gubernamental viajó en helicóptero a esa zona con el fin de solucionar los problemas de límites fronterizos entre Colombia y Venezuela. Se sorprendieron al ver en una casa comunitaria un centro de salud y una escuela mantenida por motilones. Las noticias publicadas en los periódicos no se habían preparado para algo como eso. Ellos consiguieron preguntarle a los motilones quién fue el responsable de todo eso, una tarea muy difícil ya que no hablaban el idioma de los motilones. Naturalmente los motilones decían Brucco. Eso demostró que era un falsificador. El verdadero héroe de desarrollo, afirmaban los periódicos, era alguien llamado Brucco. Unos meses más tarde apareció otra comisión, un helicóptero en esa misma zona. Afortunadamente preguntaron a un motilón que había aprendido un poco de español. «Queremos ver a Olson», dijo el jefe de la comisión. «No conocemos a Olson», respondió el motilón en un español confuso. El hombre se sorprendió. «¿Olson no vive aquí?» «No», dijo el motilón sacudiendo la cabeza.
¿Quién vive aquí con los motilones? Olson, un chico alto y rubio. ¡Oh, Bruco! A partir de ese momento tuvimos publicidad favorable, pero la publicidad favorable no cura a los enfermos. Ella no llena la boca a los hambrientos, no garantiza que nadie te ahuyente de tu propia casa. Lo único que logró fue despertarse y garantizar una mayor hostilidad por parte de muchos de la tierra. En aquella ocasión se produjo una importante fuga de una de las cárceles de Colombia. Muchos de los que huyeron se adentraron en esa zona salvaje, al lado del territorio de los motilones, porque allí estarían solos. Comenzaron a cultivar la tierra y naturalmente vieron a los motilones como una amenaza tanto para el control de sus tierras como para su libertad de las fuerzas del gobierno, ya que los motilones se sintieron felices de cooperar con el gobierno colombiano. El resentimiento creció, aunque muchos de los fugitivos recibirían atención médica de los motilones. Los exploradores, los habituales de la tierra, cambiaban de opinión a cada momento, pasando de lado a lado, pero al mismo tiempo le molestaba que los periódicos los habían llamado villanos en la lucha por la tierra, y era cierto que querían usurpar la tierra de los motilones. La mayor parte del tiempo su apoyo se dio a los bandidos. Esto condujo a una clara hostilidad. El contacto con el mundo exterior, que había destruido casi en su totalidad la cultura de muchas tribus primitivas, ciertamente era una amenaza para los motilones. Era una amenaza que tendrían que enfrentar y simplemente solo se puede rezar para que cuando llegara el momento fueran tan firmes en Jesucristo para resistir a cualquiera que intentara cambiar sus hábitos. Para mí, al menos, surgió algo muy precioso que vino en contacto con el mundo exterior. Gloria. Su hermano teniente del ejército colombiano estaba a cargo del puesto militar allí en Tibú, un chico alto y fuerte interesado en la selva, a pesar de no haber pasado nunca tiempo en medio de ella. Cuando durante las vacaciones planeaba internarse en la selva lo más lejos que pudiera. Lo había visto varias veces allá en Tibú y traté de hacerle renunciar la idea. Parecía que pensaba que las selvas eran como un parque hermoso, agradable, donde se podía entrar y hacer un picnic. No fue fácil convencerlo que las cosas eran diferentes. Conocí a Gloria en 1965 después de un viaje difícil para Tibú, porque tenía prisa para conseguir medicinas para los motilones. No paraba de buscar comida y durante todo el viaje no vi nada que pudiera comer. Seguí caminando y tampoco tuve mucha agua para beber. Fue un error, empecé a sentirme debilitado. A la tercera noche en el camino estaba tan agotado que tuve que parar de nuevo, más temprano que lo usual. Sabía que necesitaba alimentarme, pero ni siquiera podía levantarme para ir a buscarlo. Caí en un sueño espasmódico. Soñé con la jungla, era muy hermoso y verde, lleno de mariposas. Una de ellas voló hacia mi boca y se pegó allí, porque sus alas estaban mojadas. Pude sentir el batiente de sus alas y su lucha por escapar. Me desperté, pero no del todo. Estaba medio dormido. Ya estaba mareado. Hay una mariposa en mi boca. Qué cosa más extraña, pensé. Será mejor que la elimine. Me tapé la boca con la mano y de hecho capté alguna cosa. Empecé a tirarla. Cuando más tiraba, más salía. Entonces realmente me desperté. Podía sentir esa cosa luchando profundamente en mi garganta. Cuando conseguí que sacarla, la miré y me sentí mal. Era un gusano intestinal de 45 centímetros de largo. Tenía tanta hambre que se metió en mi garganta buscando comida. De esta experiencia aprendí a comer siempre algo mientras caminábamos por los senderos, aunque simplemente sea para mantener satisfechos a esos parásitos. Al día siguiente decidí buscar algo para comer, a los pocos días que llegué a Tibú completamente exhausto, y fue allí donde conocí a Gloria. Ella estudió Derecho en Bogotá y se fue a pasar unos días con su hermano. Esbelta y hermosa, vestía jeans y una chaqueta de cuero. Su cabello estaba atado a la moda como cola de caballo. No le presté mucha atención ya que tenía mucha prisa para volver con la medicación. Sin embargo, su hermano todavía no había renunciado a ir a la selva. Se iba de vacaciones por 5 días y quería que yo lo llevara conmigo, junto con Gloria. Estaba comiendo con ellos cuando hizo la pregunta. Miré a Gloria. Ella estaba mirando su plato. No creo que lo entiendas, dije. La jungla no es un lugar para hacer un picnic. Gloria levantó la cabeza por impulso. No entiendo, dijo. ¿Qué te hace pensar que eres el único, alguien que puede sobrevivir allí? Respondí a sus palabras. La selva no es un lugar para una mujer. No podrías aguantar 2 días en el camino. Prueba, me dijo. Estaba un poco enojado. Ella también.
Tú puedes ir tan lejos como puedas, pero no tengo tiempo para jugar a la niñera. Si no puedes acompañarme, volverás solo. Al día siguiente, cuando estábamos listos para partir, decidí que sería una tontería intentar llevármela conmigo a la casa comunitaria de donde vengo. Así que en lugar de eso, tomé de la casa comunitaria a Los Motilones cerca de Tibú. Fue un viaje en barco durante 2 días. Cuando vi cómo estaba, me sentí avergonzado de no mostrarles cómo la jungla realmente podría ser muy ardua. Llegamos a la casa comunitaria un día de pesca. Habían construido diques y los hombres comenzaban a echar los arpones al pez, arrojándolo río arriba y río abajo, gritando y salpicando. Gloria quería ir hacia ellos, tuve que reírme. Le di un arpón, entró al río con el agua hasta la cintura y bajó río abajo, debajo, mirando en la superficie como un profesional. Media hora más tarde regresó chorreando agua, sonriendo y con un pez grande que luchaba con la punta de su arpón. Los motilones estaban encantados con ella, por eso. Ninguna otra mujer había ido a pescar sola y mucho menos había pescado uno tan grande. Esa noche nos sentamos alrededor del fuego dentro de la casa comunitaria y contamos historias sobre los motilones. Una de las mujeres se acercó a Gloria, le tocó el pelo y la elogió. Entonces ella sonrió y dijo, «¿Era la esposa de Bruco?» Me sonrojé y Gloria quiso saber qué había dicho. Le dije que la mujer le había preguntado si era joven. Fue todo eso. Podría pensar en ese momento. Está claro que soy una mujer joven, respondió Gloria sonriente. Pero, ¿qué preguntó realmente? Me sonrojé de nuevo y me negué a decirlo, pero ambos insistieron. Hasta que les dije, ella quería saber si tú eres mi esposa. Miró a su hermano y ambos sonrieron. Sí, dijo ella. Fue una semana maravillosa. Gloria ayudó a las mujeres a tejer y a hacer el trabajo que estaban realizando. Ella estaba enamorada de la forma de vida de los motilones y los motilones gustaban de ella. Al final de la semana, Gloria se paró en medio del claro y saludó con los brazos alrededor indicando todo. ¿Qué puedo hacer?, preguntó. ¿Qué quieres decir? ¿Lo que quiero decir? ¿Cómo puedo ayudar? No lo tomé muy en serio. Todos quieren ayudar. Puedes estudiar medicina, dije con ligereza, y volver aquí para trabajar en el centro de salud. No la volví a ver durante 5 años y puedo decir que casi la había olvidado por completo. Habíamos correspondido un par de veces, pero luego, principalmente por mi culpa, la correspondencia había cesado. En 1970 estaba en Bogotá caminando por una de las calles, ocupado, cuando alguien me tocó la espalda con un libro. Me di vuelta. Era Gloria. Era la misma joven de la que me enamoré. Me acordaba de ella, pero parecía mayor y más madura. ¿Dónde has estado?, me preguntó con aire de insistencia. En las selvas, por supuesto, dije. ¿Por qué no me escribiste más? ¿Y quién tiene tiempo para escribir? Camino mucho, estoy ocupado. Nadie está tan ocupado. Caminamos juntos por la calle. Le pregunté cómo estaba de estudios en la Facultad de Derecho. Ella se detuvo y casi lloró. ¿Qué pasa contigo?, pregunté, pensando que tal vez había fracasado y estaba avergonzada. Ahora estoy en la Facultad de Medicina, dijo. Me dijiste que si quería ayudar a los motilones, lo haría yendo a la Escuela de Medicina. Así que me di por vencida. Facultad de Derecho. Recuerdo muy vagamente haberle dicho eso, y solo fue un consejo casual, pero de repente me di cuenta de que en realidad estaba interesada en ayudar a los motilones. A partir de ese día, cada vez que iba a Bogotá, iba a visitarla a ella y a su mamá. Su padre había fallecido unos años antes. Fui a un restaurante húngaro con Gloria que nos gustó, y tomamos café y hablamos durante varias horas. Cuando yo no podía ir a Bogotá, hablaba con ella por radio y casi siempre era sobre los motilones. También hablábamos de Jesús. Gloria estaba emocionada porque el Evangelio le había dado esperanza a los motilones, pero no estaba segura de cómo eso se aplicaría a ella. Mis ideas no son las mismas que la de los motilones, dijo un día mientras estábamos en la pequeña casa de café. No puedo entender a Jesús, realmente no tengo ganas. Puedo conocerlo, pero ¿no ves lo maravilloso que es?, pregunté. ¿No ves cuánto te ama? Ella sacudió la cabeza violentamente. Me identifico con tus sufrimientos. Yo he sufrido, vi morir a mi padre y a mi hermano, y entonces sé cuál es el sentimiento de la muerte. Pero Jesús, Él ha resucitado, ¿no es verdad? Ha resucitado de nuevo. Pero yo no puedo levantarme de mis sufrimientos. Se inclinó sobre la mesa, extendí la mano y puse mi mano en su cuello. Puedes, dije.
No sé exactamente cómo, cada vez es diferente, pero puedes levantarte. Todo el que quiera puede hacer eso, porque esto lo hará Dios por ti. Ella simplemente se quedó ahí y no dijo más. Luego fuimos a una de las catedrales de Bogotá. De repente, en medio de la misa, Gloria, que había estado orando, me rodeó con sus brazos y me dio un gran beso. Estaba llorando. ¡Qué maravilloso es!, dijo. Una señora que estaba a nuestro lado estaba muy preocupada. Ella preguntó: ¿estás ahí? Me reí. No pasa nada, dije. Nosotros estamos simplemente adorando a Dios. No pasó mucho tiempo antes de que su madre también conociera a Jesús y hubo una escena muy familiar mientras ambas lloraban y se abrazaban. Mientras yo estaba allí mirando y sintiéndome un poco avergonzado, Gloria iba a graduarse de la Facultad de Medicina, y en Colombia los médicos recién graduados deben dar un año de servicio gratis en zonas rurales. Conocí al ministro de Salud de Colombia y le pregunté si existía la posibilidad de que Gloria prestara sus servicios en Tibú durante un año, en una pequeña casa que había preparado para los motilones, que necesitaban mucha atención médica en esas casas comunitarias. Lo siento, Bruce, dijo, pero no hay posibilidad de enviar allí una joven soltera. Es una zona muy difícil. Me quedé quieto por un segundo. Era como si el aire a mi alrededor, los autos en las calles e incluso el mundo había interrumpido. Fue un momento así. Entonces lo sabía y era fácil de decir. Eso no era un problema. Nos vamos a casar. Creo que me sorprendió más escucharme a mí mismo decir esas palabras que a ella. Cuando más tarde le pregunté: «Cásate conmigo».